Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios bendiga. Fuerte abrazo y que Dios los guarde, los proteja y los vivifique en la verdad. Por su gracia y por su misericordia estamos una vez más aquí con todos ustedes para poder proclamar y transmitir la palabra de nuestro bello y precioso Jesucristo. Así que por su gracia y por su bendición estamos nuevamente acá para poder dar gloria a su nombre y poder ser vestidos de fidelidad y gracia. Que el Señor Jesús nos dirija y nos llene el día de hoy, que nos guarde en su presencia. em, y pues Él nos va a dirigir hacia su fidelidad y su verdad. Muy bien, entonces como mencionábamos, estamos en la lectura con comentarios, en este caso tocando el libro de Romanos capítulo 16. Por su gracia y por su misericordia hemos estado avanzando y ya hemos llegado hasta el último capítulo del libro de Romanos. Siempre teniendo la dinámica de leer y luego comentar lo que estamos leyendo. En este caso, aunque hemos leído del capítulo 16 del 1 al 24, nos hemos centrado en comentar el versículo 1 al 2. Esta sería la tercera, el día de hoy sería la tercera parte o la parte 3 del comentario del versículo 1 y 2. Esto ya hemos hablado que va con relación hemos estado hablando con respecto al ministerio de la mujer, basado en lo que hemos hablado de la hermana Febe, que era hermana y diaconisa de la iglesia de Sincrea. Y por lo tanto vamos a seguir abarcando los versículos 1 y 2 con respecto a esta parte que hace mención el apóstol Pablo con su recomendación de la hermana Febe. Entonces vamos a orar para dar inicio, que el Señor Jesús nos dirija y nos ayude y nos proteja y nos guarde de todo mal. Para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para dar inicio. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque eres santo y puro, porque eres benigno y eres poderoso y majestuoso. Nos has dado la fuerza para continuar, para vivir por ti, para ti. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre y Pastor, para dar gloria a tu nombre. Cíñenos de justicia, cíñenos de verdad, ayúdanos para poder ser usados para gloria de tu nombre y así mismo, Señor Jesús, para darte alabanza, honra y honor. Dirígenos hoy, Padre, para admirarte, para glorificarte, para ser purificados y para poner atención a tu palabra y para poder escuchar atentamente tu palabra de verdad. Guíame, en este caso a mí, para poder transmitir la palabra como debe ser transmitida y también en el caso de los oyentes, para que quites todo estorbo y todo aquello que puede impedir el entendimiento o la formación que tú quieras brindar. Te agradecemos, ayúdanos que sea atado a tu pensamiento altivo, llevado a la cautividad de Cristo. Y también en el bello nombre de Jesús declaramos de que no nosotros, ya no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Así que agradecemos desde ya, amado pastor, por tu bella e infinita misericordia y sabemos de que tú brindarás la sabiduría y revelación como tú la conoces. Gracias, amado Padre, amado pastor, amado Señor. Guíanos hoy para contemplarte en gloria y poder ser vivificados en la verdad. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, como ya mencionábamos, tenemos lo que corresponde a la lectura del libro de Romanos. Como ya hemos tenido por costumbre, lo que vamos a hacer es leer y luego comentar basado en lo que leímos, en este caso los versículos 1 al 2. Recordemos que estamos usando la Biblia Reina Valera 60, pero también en ciertos momentos nos apoyamos en ciertos diccionarios como el Strong, Vine, Tyre o BDB. A veces también en el diccionario La Real Academia Española o algún otro que nos vamos encontrando por ahí. Y también, pues, a veces mencionamos cuestiones del diccionario Nelson, diccionario a veces, perdón, de la enciclopedia Nelson o alguna otra fuente que nos ha brindado para aclarar lo que estamos leyendo. También a veces nos apoyamos en otras Biblias, como la Biblia de las Américas, Biblia textual o alguna otra Biblia que nos puede apoyar en referencia para poder trasladar el mensaje tal vez de una manera un poquito más clara. Entonces, por esa causa, aunque estemos leyendo la Biblia Reina de las 60, nos apoyamos en otros recursos también para aclarar las situaciones. Entonces, en este caso, vamos a iniciar leyendo. Recordemos de que la Biblia Reina Valera tiene ciertos títulos. Estos títulos lo da para que a la persona tenga un contexto de lo que se está hablando antes de comenzar a leer, por supuesto. Entonces, en este caso en particular dice saludos personales. Esto es Romanos capítulo 16, del 1 al 24. Dice de la siguiente manera, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a las cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Síncrito, a Plegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces continuamos ahorita con los comentarios. Como acabamos de leer, hay varios saludos que se mencionan y hacen un nombramiento de varias personas. Es decir, a los saludos que se hacen a ciertas personas muy específicamente. No es como a veces nosotros decimos, les mando saludos a todos, sino que está haciendo saludos muy específicos con la relación que se tienen con ellos. Ya mencionamos en las últimas 2 reuniones que los saludos son importantes en la Biblia, pero nosotros no lo hemos aplicado en nuestra forma de vida. Como dice la palabra también en el libro de Romanos capítulo 2, que hay algunos que por naturaleza hacen lo que es de la ley. ¿Qué quiere decir? De que ellos han aprendido a saludar. Y eso lo podemos ver cuando uno trabaja con personas o está en la escuela, inclusive a veces personas en la calle que uno desconoce, que cuando nos preguntan a nosotros cómo, nos dicen hola, ¿cómo está? Realmente lo están haciendo en un verdadero sentido de preguntarnos cómo estamos, ¿verdad? Pero a veces nosotros ya hemos agarrado la costumbre de solo decir hola, ¿cómo está? Ya como un saludo.
Entonces nosotros deberíamos comenzar a considerar la forma de saludar, saber que el saludo puede generar una bendición en alguien y puede ser muy importante para una persona. Entonces nosotros debemos considerarlo para poder transmitir la bendición de Dios o el amor de Dios, inclusive con un saludo. En diferentes maneras, por supuesto, cuando estemos en la escuela, trabajo, inclusive con el esposo o la esposa. Recordemos de que a veces tanto el esposo o la esposa pueden ser un poquito, voy a ponerlo así como agrios a la hora del trato, ¿verdad? Inclusive cuando el esposo llega del trabajo o la esposa llega, tal vez también trabaja, también se debería dar como que la pauta para saludarlo adecuadamente, no como, ya veniste, ahí está tu comida. O sea, no deberíamos hacerlo de esa manera, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de que entre marido y mujer deberían aprender a amarse. Es decir, que es un aprendizaje. Por eso, si vemos en la carta del apóstol Pablo, en un punto dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y también en otra carta del apóstol Pablo dice, si no estoy mal, creo que es en Tito, dice que las más ancianas enseñen cómo amar a las más jóvenes a sus maridos. Entonces vemos que tanto el hombre como la mujer tienen que aprender a amarse en el matrimonio. Y entre esas manifestaciones de amor es el saludo, ¿verdad? Por eso mencionaba de que si tal vez el esposo llega, la esposa podría aprender a saludar al esposo cuando llega de una manera cariñosa, porque también recordemos que cuando alguien trabaja, puede ser que no tenga un buen día, puede ser que esté estresado y un montón de cosas, y puede ser que ese saludo le pueda cambiar todo el entorno de su día. Y que por eso hay muchas personas, inclusive, que por eso les gusta tener perritos, porque los perritos a veces nomás llega uno, lo saludan a uno de una manera tan grata, ¿verdad? Y a veces otras personas tal vez no, eh, el esposo, la esposa o los hijos tal vez como que ya vino papá, hay que miren, que sigan su vida. Pero entonces a lo que quiero resaltar con esto es de que el saludo es una manera de demostrar un amor y es una manera de demostrar un afecto o una amistad. Entonces, por esa razón, no está de más también que nosotros cuando nos levantamos en la mañana le podemos decir a Dios buenos días o cómo estás cuando uno nomás se levante, ¿verdad? Porque es una manera también de entrar en comunión con Él. Entonces nosotros es algo que debemos aprender, que en su momento tal vez entraremos en el detalle, tal vez ya más específico de los saludos, pero solo comento esto por lo extenso y largo que ha sido referencia y también por el hecho de que uno le podría colocar un poquito más de importancia a la parte de los saludos, porque puede ser que alguien se lo salte así como se salta la genealogía, ¿verdad? Pero Dios puede traer una revelación o algo en la parte de los saludos. Entonces, por eso lo señalo. Aún ya sabemos de que el propósito de hoy, con respecto a los comentarios, va más enfocado en versículos 1 y 2. Es decir, que al principio 1 y 2, lo primero que hace el apóstol Pablo es generar una recomendación a la hermana Febe. Hemos hablado ya en las otras reuniones con respecto al ministerio de la mujer, de una manera tal vez general o grandes rasgos, basado en lo que hace referencia a la hermana Febe. Entre uno de ellos es de que el ministerio de la mujer no tendría nada de que envidiar, por así decirlo, en el hombre, porque tiene un grado de dignidad. Por eso se menciona cuando se hace la recomendación o se hace el encargo, hacía referencia de poner en una posición de alta dignidad a la misma estatura que otra persona. Esa es la palabra griega que vimos en su momento, que es una palabra compuesta. Entonces ahí nos hacía referencia, versículo 1 y 2 de esto, que también lo vamos a volver a leer, por eso estoy recapitulando lo que hemos hablado, que el ministerio de la mujer tiene un grado de dignidad igual que el del varón. Inclusive la Biblia menciona que aquellos que sirven como diáconos tienen un grado de honra y de dignidad delante del Señor. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando recomienda a la hermana Febe, está diciendo que el servicio de la mujer tiene un grado de dignidad igual que el del hombre, es decir, que en nada diferiría en dignidad o de honra el servicio que están presentando. Claramente hay otras manifestaciones que también hemos hablado de los otros tipos de ministerio, ¿verdad? Pero realmente el servicio, todos Dios nos mandó a servir, tanto hombres como mujeres, a su obra, a que como hemos también mencionado, que la palabra que se usa es diáconos, que cuando se habla de diáconos se habla de aquel que sirve o ayuda a la expansión de una obra, en este caso la obra del Evangelio. Ya lo hemos hablado también como Jesús, cómo apoya o ayuda a lo que correspondería al misterio, perdón, en su ministerio para el antiguo pacto, porque dice que Jesús fue ministro del antiguo pacto
y también se muestra que Pablo y Apolos y otros ministros eran ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, cuando hablamos de ministerio o servicio o esclavitud en Cristo, hablamos de personas que están en la obra, que ayudan al avance de la obra del Evangelio, en este caso es. Tanto hombres como mujeres están en la ayuda y el apoyo para la expansión o la obra del Evangelio. Aparte son otras especificaciones dependiendo del ministerio de cada persona. Esas son otras cosas que también ya lo vimos la semana pasada en su momento. Con respecto a los dones, operaciones y ministerios. Que todos tienen dones, operaciones y ministerios. Absolutamente todo. Tanto hombres como mujeres. Puede haber cierta distinción o cambio, como en el caso, por ejemplo, de 1 Corintios capítulo 11, donde ciertamente, inclusive cuando uno comienza a examinar la Biblia, tanto hombres como mujeres pueden tener el don de profecía, pero hay una especificación para la mujer con el don de profecía, que es que cuando la mujer ora o profetiza debe cubrirse la cabeza con un velo. Entonces hay una especificación del don de profecía con relación a cómo ejecutarlo en la diferencia entre hombres y mujeres. O claramente, eso es por puras cuestiones, por así decirlo, creacionales que sucedieron con el hombre y con la mujer, por cuestiones de, de autoridad y manifestaciones espirituales y otro tipo de cosas que tal vez serían un poquito tal vez complicadas de mencionar actualmente, o centrarnos en el detalle específico de que si la mujer usa velo o no usa velo, basado en 1 Corintios capítulo 11, porque también eso es leerlo a detalle y paso a paso, ya que regularmente puede generar confusión si uno a veces solo lo lee recorrido, ya que hay ciertas características que el apóstol Pablo usa, y pues particularmente nosotros aquí en Jehová de mi Salvación creemos de que el velo de la mujer es necesario, basado en lo que dice 1 Corintios 11. Pero lo que quiero resaltar con esto son las especificaciones en la forma de servicio sobre cada ministerio. Ya por eso hablamos también la semana pasada con respecto a la enseñanza, que aunque en 1 Timoteo 2:12, si no estoy mal, hace referencia que el apóstol Pablo dice, yo impido que la mujer enseñe, pero vimos ya que bajo naturaleza la mujer puede enseñar, porque lo habla tanto Proverbios capítulo 1, versículo 8, también lo menciona en este caso, Proverbios capítulo 31, con respecto a la profecía con que le enseñó su madre a Salomón. Entonces, nos habla de que sí enseña a la mujer. También vemos el caso de que también mencionamos que las mayores enseñan a las menores a saber cómo amar a sus maridos. Entonces, no significa que la mujer esté excluida de servir, de enseñar así, o inclusive que ya se utilice ese versículo para inclusive quitarle a la mujer la predicación del evangelio. Ya mencionamos de que hay una diferencia entre enseñar y una diferencia entre predicar. De que la mujer no es que no pueda predicar, lo puede hacer, porque ya mencionamos pasajes anteriormente la semana pasada con el hecho, cuando se habla que muchas son aquellas que llevan las buenas nuevas, o cuando Jesús le dice vayan a sus hermanos y digan que yo he resucitado, ¿verdad? O también como la mujer que estaba en el pozo, que tiene muchos maridos, ella sale corriendo a anunciarles a las personas de que había visto al Mesías. Entonces no significa que una mujer no pueda predicar, puede predicar. No significa que una mujer no puede enseñar, pero en ciertas ocasiones, en la postura que habla segunda, 1 Timoteo 2:12, ahí en esa postura no, ¿verdad? Porque ya tal vez en su momento lo vamos a hablar, que hay tipos de enseñanza. Entonces, en ese tipo de enseñanza no puede, pero no significa que no puede en su totalidad, ¿verdad? Y esto también ya incluiría, para tocarlo en otro momento, también el hecho del pastorado de la mujer o los otros ministerios como el profético, etcétera, ¿verdad? Pero quería dar una generalidad en el hecho del servicio, porque sé que puede ser un tema largo, porque son varios puntos específicos que habría que tocar con el caso de preciso con el ministerio de la mujer, ¿verdad? Porque inclusive ya mencionado pues que hay personas que no dicen que una mujer no tiene que estar evangelizando en una administración así, en una campaña evangelística. Hay personas que lo han comentado porque y toman en base a ese versículo donde dice que una mujer no puede enseñar, pero realmente lo que está haciendo no es enseñando, lo que está haciendo es evangelizando, está predicando, anunciando las buenas nuevas. Y claramente como la Biblia menciona, dice, has visto un hombre diligente delante de los reyes estará. Es decir, que si la mujer ha alcanzado, o ciertas mujeres que han evangelizado, han alcanzado ese grado de alcance, es porque se han entregado a la manifestación de la obra del evangelio. No significa de que porque los hombres han sido haraganes y no se han puesto en la brecha, obviamente Dios va a usar al que se deje usar.
Entonces, ahí es donde personas dicen, le quieren quitar, por así decirlo, el púlpito a las mujeres, porque no tienen que enseñar, pero ya mencionamos que hay detalles y maneras. Es decir, si una mujer puede enseñarle claramente, o por así decirlo, pastorear un grupo de mujeres, no significa que se le sea quitado esa situación, esa manifestación. Pero por eso hablaba de las especificaciones, ¿verdad? Inclusive cuando hablamos del ministerio de profecía, o perdón, el don de profecía o ministerio profético, también podemos ver en el libro de Segunda Reyes y Segunda de Crónicas, como cuando el rey manda a consultar por la pérdida del libro de la ley y que es retomado, cuando van a preguntarle a una mujer que era profetisa, ella viene y le da una profecía de parte de Dios a Josías. Entonces vemos como una mujer da una profecía a un rey llamado Josías, y no significa que no habían profetas en ese momento. Específicamente Dios quiso usar a esta mujer. Entonces hay muchas cosas con el servicio de la mujer, como también se menciona en el libro Lucas, cuando había una mujer que ya era viuda, que dice que servía en el templo con oraciones y con ayunos. Entonces vemos que el servicio no solo se trata de que alguien sea profeta o que alguien sea apóstol o que alguien sea maestro, sino que también puede servir a través de sus oraciones y a través de sus ayunos, también en términos de intercesión o consagración. Pero a veces nosotros hemos cimentado solo el hecho de servicio como un punto de ir, predicar, enseñar, evangelizar, pero no hemos visto las diferentes diversidades de ministerios. Inclusive todo creyente, considero que debería, si va a servir a Dios primeramente, por eso es la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestro primer servicio está en nuestra comunión. Es decir, que lo primero que alguien va a servir a Dios es tener comunión con Dios. En la comunión con Dios, Dios va a enviar a la persona para que sirva en una manifestación específica. Eso lo habla el libro de Jeremías, donde dice: porque si ellos hubieran estado en mi secreto o en mi consejo, ellos hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y los hubieran hecho volver de su camino. ¿Habla de qué? De primero la comunión, la intimidad, es decir, que nuestro mayor servicio es el amor hacia Dios. Luego viene ya que Dios nos envía. Eso lo habla también en el libro de Romanos, cuando dice: ¿cómo creerán si no hay alguien que los envíe? Y también hay otros pasajes en la palabra donde dice: lo que les he dicho en oculto, decirlo en azotea. O lo que yo les he dicho en secreto, gritarlo a voces. Entonces nos habla que primero nuestra comunión, que nuestro amor primero es con Él. También en su momento, cuando hablamos acerca de los servicios de doulos, diácono y leiturgos, hablamos de que el doulos es servidor de la persona. Diaconía es el servidor de una obra. Y lo que podría corresponder al liturgo se hacía referencia a un servicio litúrgico, un servicio sacerdotal, pero también a un servicio público. Es decir, aquellas personas que tal vez apoyan de alguna manera, por ejemplo, económicamente o algunos otros medios, algunos recursos para la forma de una obra. Por eso pusimos el ejemplo de Moisés y el pueblo, ¿verdad? Que Moisés iba a construir lo que era el tabernáculo junto con las situaciones con Aarón. Y el pueblo dio los materiales, dio todas las cuestiones necesarias para que esa obra se concluyera. Entonces ellos estaban fungiendo una obra leiturgos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y en el punto es de que nuestro servicio doulos es acercarnos en comunión con Dios, estar en Él, lo que Él nos pida. Si Él nos dice ven y ora 5 horas, Él nos está pidiendo que lo hagamos, estamos bajo su servicio, ¿verdad? Si Él nos pide que leamos, qué sé yo, 3 horas o que leamos un libro en la Biblia, lo tenemos que hacer porque Él nos lo está pidiendo, estamos bajo su servicio. Cuando ya nos ponen a servir en la iglesia, que alguien sirve en parqueo, sillas, que sea diácono, anciano, obispo, en la congregación, ese es otro tipo de servicio. Eso ya es como cuando dice amarás a Dios y a tu prójimo. Ya estamos sirviendo en ahora para el prójimo. Es decir, cuando alguien ministra la palabra, lo está haciendo para ministrar al pueblo, pero en un sentido de servicio hacia el pueblo. Pero eso no se va a lograr si no entramos primero en la intimidad. Entonces, conforme a eso, estamos hablando de que ciertamente a veces queremos servir, pero no nos hemos enfocado en comunión. Entonces, una también forma de servicio es entrar en comunión, que es lo principal realmente. Por eso hablaba de esta mujer que hacía mención de que ella con oraciones y ayunos servía en el templo. Entonces, con la idea que quiero dar y el resumen que quiero resaltar de las últimas 2 reuniones que hemos estado hablando, es de que ciertamente la mujer puede servir,
ciertamente la mujer podría enseñar o predicar, inclusive ciertos ministerios que se le fue así otorgado. Pero también hay que entrar en las especificaciones de cada uno y eso realmente Dios le va a hablar a cada persona. Por eso, cuando citamos la semana pasada el libro de 1 de Corintios, en capítulo 12, del 1 al 7 más o menos, creo que era, decía que el Espíritu daba a cada uno según la manifestación. ¿En qué sentido? De que es algo individual para nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a explicar a nosotros, nos va a decir, por eso tenemos que estar a los pies del Espíritu Santo para que Él nos diga que si tenemos un ministerio, saber cómo Él requiere que ese ministerio sea ejercido. Inclusive hablamos de los otros de ministerios, que no estamos hablando de ministerios primarios, estamos hablando de ministerios en términos generales, ¿verdad? Como la intercesión, liberación, ángeles, ministerio de la agonía o el ministerio de la reconciliación o algunos otros tipos de ministerios que manifiesta la palabra, que están sujetos, como también el diaconía, obispado y algunos otros que la palabra va a dejar y muestra. El único detalle es preguntarle al Espíritu Santo cuál es lo que yo tengo, ¿verdad? Dones, operaciones o ministerios, y ya nos va a dar una especificación, porque aunque hay personas que van a ser, de alguna manera, por así decirlo, hombres, ya estoy tomando en casos generales, como un pastor, por ejemplo, inclusive un evangelista, los moveres evangelísticos pueden cambiar dependiendo cada quien, ¿verdad? Puede ser que Dios tenga una persona como evangelista que evangelice así a grupos, naciones, ¿verdad? Pero Dios puede, por ejemplo, mandar a otro evangelista para que vaya a evangelizar una tribu que está por ahí perdida. O puede ser que Dios utilice a otro evangelista, lo Felipe, que él solo se encargue de evangelizar personas bien puntuales. Entonces podría, si es evangelista, pero sus funciones son, su manera de operar puede cambiar dependiendo cada quien. Es decir, también hay otras personas que Dios las ha mandado para que hagan una obra evangelística, por ejemplo, ya específicamente a cárceles o a huérfanos. Entonces ya Dios es el que define la operación o la obra específica del evangelismo o el pastorado o otras situaciones. Pero en este caso, cuando estamos hablando de mujeres, es la misma situación, en el sentido de Dios va a dar la especificación. Por eso la mujer, como el hombre, tienen que entrar en la comunión con el Espíritu Santo y preguntar y leer la palabra para conocer lo que la persona tiene, porque como ya lo mencionamos también la semana pasada, porque nosotros tenemos que aprender a dar defensa de lo que nosotros tenemos. Si alguien nos dice, ¿por qué tú eres pastor o evangelista? O por qué tú te dedicas a las cárceles, o por qué tú te dedicas a los ancianos, o a los huérfanos, o a las viudas, uno puede aclararle a las personas y definir exactamente por qué lo estamos haciendo. Es como el ejemplo que vimos el día de ayer, cuando hablamos de aclarar con respecto al profeta Juan el Bautista, porque él dice claramente, dice, yo no soy ni Elías, ni el profeta, ni el Cristo. Dice, yo soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Es decir, que Juan el Bautista sabía su visión profética, porque a eso yo le llamo visión profética, y por lo tanto sabía su operación, su ministerio y los dones que Dios le había otorgado a él. Por eso que vemos la operación del bautismo en agua, pero también vemos cómo él, su ministerio profético lo utiliza para ello. Aunque no voy a entrar en detalle en eso, pero sino lo que quiero resaltar es la especificación sobre el ministerio de la mujer, que la mujer tiene que tomar la responsabilidad de estar a los pies del Espíritu Santo para que Él le enseñe. Los hombres van a enseñar cosas, inclusive los hombres han limitado a la mujer en ciertas manifestaciones y por eso que la mujer no se ha desarrollado ministerialmente. Porque tanto ellas como los hombres se han limitado a sí mismos, ¿verdad? No le han dado un peso, una dignidad a lo que Dios les ha mandado. Por eso vamos a leer acá esta parte, ya entrando ya terminando el resumen, por así decirlo, la semana pasada, las 2 últimas semanas, para entrar en el de hoy. Dice de la siguiente manera, versículo 1 y 2 de Romanos 16. 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces vemos acá de que el apóstol Pablo, en teoría el mismo que dijo que no permitía que la mujer enseñe, en 1 Timoteo 2:12, está recomendando a una mujer.
Y por esa razón es importante porque esto nos da un llamado de atención en el sentido conforme a lo que la mujer hace y la importancia del ministerio de la mujer en la congregación o en la vida o en el evangelio. Pero tampoco quiero reducir, basado en lo que aquí está mencionando, que solo una mujer sirve como diaconisa, porque tampoco estoy mencionando eso o me estoy enfocando. Estamos tomando la esencia de lo que el apóstol Pablo está mencionando, como ya lo resaltamos las últimas 2 semanas, no solo en el punto central de que sea una mujer diaconisa, porque también ya resaltamos otros versículos donde habla claramente de que una mujer puede ser diaconisa y que esta palabra que estamos señalando acá, la palabra diaconisa, realmente en el griego original se está colocando como se está utilizando, por así decirlo, diácono. Se está usando como diácono, ¿verdad? Dándole el nombre como un puesto a Febe, pero no significa necesariamente que solo está hablando de que la mujer puede ser diácono, ¿verdad? Sino que nos está hablando que una persona está sirviendo a la obra del evangelio, porque por eso resaltamos que diácono es aquel que ayuda a la obra del evangelio. En este caso, Dios había puesto a la hermana Febe específicamente a trabajar o a servir en la iglesia de Cencrea. Si no estoy mal, esta iglesia de Cencrea era una iglesia que se encontraba en Corinto. Eso también relacionado a lo que hemos venido hablando en el capítulo 15 con relación a que se hizo una colecta en la iglesia de Macedonia y Acaya. Entonces, claramente el apóstol Pablo necesitaba enviar las situaciones a Roma para que estuvieran atentos a su llegada, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo elige, por así decirlo, a la hermana Febe, según los comentarios, para que la hermana Febe sea la encargada de llevar la carta a la iglesia que se encuentra en Roma. Entonces vemos de que ella fue una delegada por el apóstol Pablo para ir a dejar una carta a la iglesia de Roma. A eso según algunos comentarios que se mencionan con respecto a que ella era la portadora de la carta. Pero hay otras especificaciones que aquí hace el apóstol Pablo y por eso también quiero hacer referencia a lo que es el ministerio de la mujer, tomando una esencia de lo que quiere transmitir el mensaje y no necesariamente es centrarme en este punto solo de que ella sea diácono, ¿verdad? Sino que estamos hablando en el sentido de la forma de servicio de la mujer. Por eso mencionábamos de que la palabra recomienda está hablando de ponerla en un punto de dignidad a la misma estatura que otra persona. Y aquí entran varios aspectos que hay que tocar también. Por ejemplo, en el caso 2 dice, veamos este caso, en el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Ahora, aquí habría una pregunta, o por lo menos fue algo que yo me pregunté. Yo me pregunté, ¿cuál es la razón de colocar esto? ¿Por qué colocar este punto que la recibáis como es digno de los santos? Algo similar a lo que pasa con Onésimo, porque le dice, yo te encargo a Onésimo, que antes te fue inútil, pero ahora te es útil. Y el punto de la recomendación es porque hay que entender un poquito las situaciones, inclusive actuales, ¿verdad? Porque actualmente a la mujer en ciertos puntos se tiende a menospreciar, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo o en la sociedad, a veces se puede denigrar a la mujer o se puede menospreciar a la mujer por el ámbito social o social económico, ¿verdad? Por otro lado, también dentro de la misma religión se puede menospreciar o impedirle a la mujer ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito de ellos, es decir, en el ámbito que se está dando en el punto de lo que está hablando el apóstol Pablo, en ese momento también había esos problemas. Es decir, ese problema no es de ahorita, ese problema ya viene de antes. Y el problema era que a la mujer se le limitaba en muchos casos y en muchas maneras, en términos religiosos, en términos sociales, de trabajo, en muchas cosas. Entonces ya se tenía, por así decirlo, aún menospreciar a la mujer desde ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Por esta causa, el apóstol Pablo utiliza esas palabras, en el caso, como ya mencioné, del versículo 1, de la recomendación, en el sentido de ponerla en una misma estatura de dignidad, igual que el varón, en términos de servicio. Y también dice, y que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. ¿Por qué? Porque recordemos de que ellos eran, de alguna manera, gentiles que se habían convertido también al Evangelio. Por eso se llama la iglesia de Roma o la iglesia de Corinto. Ambos puntos, tanto la iglesia de Corinto o la que habla de Cencrea con la iglesia de Roma,
ambos eran de índole gentil, es decir, habían judíos, pero también habían gentiles. Entonces era una iglesia que pues, también venía la gentilidad por el tipo de región, es decir, no era una iglesia que necesariamente está en Jerusalén. Entonces vemos que la evangelización que el apóstol Pablo dio abarcaba a los gentiles. Entonces ellos tenían ya un concepto o una forma de ver las cosas, o algunos le llamarían la cosmovisión de cómo era la forma de vida diaria. Y entre uno de esos puntos era el menosprecio a la mujer que se daba. Ya sabemos muy bien nosotros de que cuando uno se convierte al evangelio, tampoco significa que uno ya aprendió absolutamente todo. Dios por eso nos habla nos tiene que enseñar cómo son las cosas. Por eso Dios nos llama a aprender o a renovar nuestro entendimiento cada día, porque hay cosas que todavía tenemos que son del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Entonces hay cosas de nosotros que aún la tenemos, por así decirlo, en el mundo, que todavía hacemos. Por ejemplo, una de las cosas que la gente todavía celebra los cumpleaños, o la fiesta de Navidad, o el Halloween y todo eso. Es decir, que hay creyentes que todavía lo hacen. Es decir, que tienen que ser renovados en su entendimiento para que ya no lo hagan, que fue uno de los casos que a mí me pasó también en una iglesia cuando llegué de visita. Cabal hablaron del tema y pues yo lo comprendí y por esa razón dejé de meterle a la celebración de la Navidad. Pero lo que quiero entender con esto es de que nosotros ciertamente somos creyentes, ciertamente Dios nos dio la salvación, pero también tenemos cosas que aún puede ser una mentalidad del mundo, que Dios tiene que formar o transformar. Por lo cual ellos, a pesar de que están en esa postura, puede ser que todavía tengan esa manifestación. Algo similar como lo que ocurre con los judíos. Por eso que vemos en el libro de Romanos como el apóstol Pablo habla que no hay diferencia entre judío y gentil en este nuevo pacto. ¿En qué sentido? De que los judíos ya de por sí tenían un menosprecio a todo lo que no era judío. Es decir, si alguien era romano, griego, latino, guatemalteco, nicaragüense, brasileño, él, para todos los que no eran parte del pacto, eran como perros. Los menospreciaban. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, miren, traten bien a los que no son judíos, a los que no nacieron de esa simiente judía, sino que ellos tienen una fe débil, es decir, que ellos vienen de un paganismo y ellos no se fueron formados así como ustedes. Ustedes desde pequeños se les enseñó la Torá. A ellos desde pequeños se les enseñaron hechicerías o ritos o otro tipo de cuestiones. A ustedes no. Así que por favor, ténganles paciencia, no menosprecien al débil en la fe, más bien enséñenle, fortalezcanlo. Entonces, vemos cómo a pesar de haber sido judíos convertidos, todavía tenían cosas que habían que renovar o quitar, que inclusive también Dios lo hace con el apóstol Pedro. Pero en este caso estamos hablando de que ya la cultura podía ser un menosprecio hacia la mujer. Entonces, por esa razón es de que el apóstol Pablo también tiene que dar la recomendación. También dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Es decir, recuérdense que ustedes están en una nueva creación, somos parte de un pueblo diferente. No hagan las cosas como las hacían en el mundo. Es decir, no porque sea mujer la van a menospreciar y la van a tratar de menos. Dele lugar a ella que le corresponde. Trátenla como debe ser tratada, así como los otros santos. Eso es lo que está tratando de aclarar el apóstol Pablo con respecto en este caso, a la mujer. Y aquí hay otro punto importante, dice, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Otra vez, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Entonces el apóstol Pablo está solicitando una ayuda para la mujer llamada Febe. En este caso, que lo que hemos estado tocando es de que los hombres, que los ministros que son de parte de Dios, ayuden a las ministras mujeres en todo lo que necesiten. Es decir, que prácticamente el Espíritu Santo lo que está haciendo aquí es dando una recomendación para que los ministros hombres ayuden a las ministras mujeres para que se desarrollen en todo lo que necesiten. ¿Por qué? Porque es necesario para la edificación del Evangelio. Recordemos de que esto que estamos haciendo en la obra es muy grande. Inclusive cuando uno lee el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías dice, porque la obra realmente es grande y extensa. Entonces él necesitaba toda la ayuda posible. Entonces no necesariamente significa que uno va a menospreciar a la mujer y hacerla a un lado en la obra del Señor y solo tenerla ahí como casi me está ayudando. Entonces,
eso también involucra una capacitación a la mujer en la manera de cómo debe servir. Y por esa razón también cuando vemos ciertos oficios en el caso del Antiguo Testamento, por eso decían cuando se habla, a veces se habla de profetisa, cuando a veces se mencionaba la profetisa, en ciertas ocasiones hacía referencia de que el esposo era profeta. También cuando se habla acerca de los hijos de profeta, hacía referencia de que el papá era profeta y que tenía hijos, pero esos hijos no necesariamente significaba que eran profetas. Significaba de que el padre, por ser hijo de profeta, les enseñaba a ellos acerca de la función profética. Por eso mencionan y decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, en el sentido de que un hijo de profeta, por tener un padre profeta, iba a conocer cosas que otros tal vez no iban a conocer, pero es porque el padre le iba a enseñar acerca cómo pasaban, por qué cosas sucedían en ciertas situaciones. Entonces se reconocía como un hijo de profeta. También a veces cuando se habla de hijo de profeta se habla como aquel que era un discípulo de un profeta. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por el hecho de que si él es el ministro profeta y la mujer se le puede llamar profetisa por ser esposa del profeta, significaría no necesariamente que ella sea profeta, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que ella debería conocer el ministerio de su marido o también sabría cómo moverse proféticamente. Pero por eso, para que logre hacer eso, así como lo que hablamos de los hijos de profetas, el esposo tendría que dedicarle tiempo a la esposa para que también ella sepa cómo generar esa ayuda idónea. Y en otros casos, pues también hay personas que pueden estar solteras, que Dios las ha llamado, como en este caso que ya mencionamos, la mujer del libro de Lucas, que ella era una mujer viuda que servía con oraciones y ayunos. Entonces, significa que había un apoyo. Inclusive cuando vemos ese pasaje de Lucas, hay dos personas que reconocen a Jesús. Lo reconoce el anciano sacerdote que está en el templo y la mujer que está en el templo. La pareja, hombre y mujer, reconocen que Jesús es el Mesías. No solo fue un varón, fue un hombre y una mujer. Entonces, por esta causa vemos la necesidad y la importancia de que el hombre también se enfoque en la capacitación a las mujeres. Es decir, de que si ha habido eh, una decadencia o no se ha logrado desenvolver la mujer en su ministerio, en parte es culpa de los varones, que no le han dado o no han visto el grado de dignidad que tendría una mujer también para su servicio y que solo tal vez la han reducido a escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y tal vez a lo más, tal vez que medio oren o que medio tal vez arreglen algo, pero realmente no significa que solo la mujer se va a encargar de eso. Todos nosotros de alguna u otra manera nos debemos encargar en cosas como limpiar o como arreglar o inclusive como entrar en una intercesión, ¿verdad? No solo significa las mujeres. Y a veces en ciertas ocasiones hay mujeres que están mucho más dedicadas que los hombres en varios aspectos. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que si aparece una mujer que se está entregando a Dios, no hay que rechazarla, más bien hay que ver la manera de cómo ayudarla. Obviamente también con respecto al respaldo del testimonio que esta mujer tiene, porque tampoco el apóstol Pablo recomendó a cualquier mujer. En este caso en particular vemos de que cuando dice se recomienda a la hermana Febe, y la hermana Febe, es decir, el nombre de Febe significaba brillo, significaba pureza. Creo que en otros casos también lo hablan como luz o claridad. Entonces, vemos que la hermana Febe tampoco era una persona que solo, sí, porque estoy sirviendo, sino que también ella se santificaba, también ella tenía una luz, también ella se daba. Entonces, a ese tipo de mujeres que han estado en el ministerio, no hay que abandonarlas, sino que hay que ver la manera de cómo se apoya en las medidas que el Señor Jesús nos puede dar para que se logren desenvolver en lo que Dios le ha dado. Y también, claramente, también con el varón, porque también hay cierta... También con el varón también se tiene que aprender a desarrollar, es decir, tanto con hombres como mujeres creo yo, basado en lo que he visto, no les hemos dado a las personas el seguimiento que se necesita. Es decir, que cuando a veces se ve una iglesia, se ve como a veces solo el pastor, por así decirlo, toma la rienda de todo. Y si el pastor no está, eso no se mueve y no avanza. Es decir, que el pastor o el ministro
no se ha encargado de capacitar a personas dentro de la congregación para que en cualquier momento que él no esté, tomen el lugar o tomen las riendas, por así decirlo, de lo que se les ha tocado encomendar. Entonces, a veces nosotros, por así decirlo, tal vez damos prédicas o enseñanzas a las personas, pero no es lo mismo cuando uno se dedica a una persona para educarla y formarla. Y por eso vemos de que Jesús sabía de que él no iba a estar mucho tiempo en la tierra. Jesús sabía que solo iba a estar por 3 años y medio. Y por lo tanto lo que hizo Jesús fue tomar a estos que llamaba discípulos y de entre esos a los 12 apóstoles para capacitarlos de una manera más efectiva. Por eso dice que es para que estuvieran con él. La idea de que estuvieran con él es que él sabía que él iba a concluir aquí en la tierra y de que ellos iban a dar un seguimiento a lo que habría de venir. Entonces él vino y tomó la capacitación de estos apóstoles, tal vez en un grado mayor de esfuerzo que los otros discípulos, ya que recordemos de que Jesús no solo tuvo 12 apóstoles, Jesús tuvo más discípulos, no solo 12 discípulos. Por eso vemos cuando Jesús dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá parte conmigo. Entonces dice que muchos se escandalizaron de la situación de lo que Jesús dijo porque pensó que Jesús era caníbal, pero él estaba haciendo referencia a la Santa Cena, a la Pascua. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Dice que y muchos de sus discípulos se apartaron en ese momento. Y cuando Jesús viene y dice, y se muestra hacia los apóstoles, ustedes también seguirán. Entonces significaba que Jesús no solo tenía 12 discípulos, no, tenía más discípulos. También cuando se hace el primer enviamiento, envía a Dios a los primeros 12 apóstoles y luego hace otro enviamiento y dice que ya vinieron pero creo que enviaron a 74, creo que fue que enviaron. Entonces vemos de que Jesús no únicamente manejó a 12, había más discípulos, pero dentro de esos se enfocó más en la capacitación de los 12, por la obra que ellos iban a continuar. ¿A qué quiero hablar con esto? De que si en la iglesia o en las congregaciones no nos hemos dado la diligencia de dar un discipulado personal a las diferentes personas por los ministerios que las personas tienen, mucho menos a veces se hace a veces también con el ministerio de la mujer, porque ya de por sí se tiene descuidado las cosas. Y considero que a veces también es por la postura que uno puede tener. Es decir, por ejemplo, uno dice es que ellos tienen que leer porque yo leo, pero a veces cuando uno va, por así decirlo, a verificar si las personas están leyendo, no lo están haciendo. Entonces uno está suponiendo y pensando que las personas están orando y que están leyendo, pero ya cuando uno se va a dedicarles y preguntarles por qué no lo hacen, ya vemos de que hay cosas que hay que como que encaminarles o estar esforzándose sobre una persona para que lo haga. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que sí hay una necesidad del esfuerzo de parte del varón o inclusive de otras mujeres para capacitar de una manera más efectiva a otras mujeres. Y y claramente tiene que ser un esfuerzo notable. ¿Por qué? Porque esas mismas personas van a ayudar a capacitar a otras personas de una forma más precisa. Y para poner también un ejemplo, que también esto se hace en el mundo, en el ámbito secular, que en alguna de las primeras empresas donde yo trabajé, una de las cosas que se hacían eran capacitar personas. Y cuando yo hablé en ese caso, que era mi primer jefe, él mencionaba de que, me decía, mira Juan, es muy difícil capacitar a mucha gente. Es decir, nosotros venimos y cuando hagamos de cuenta que ellos vendían lo que se llaman cuentas de correo y otras cosas a empresas. Entonces había empresas que eran, hagamos de cuenta, de cientos o miles de personas. Entonces había que capacitarlas en la herramienta. Entonces mi jefe decía a él, mira, no podemos venir y capacitar a 100 personas. Eso sería muy cansado y también es muy costoso para el cliente. Aparte de que si nosotros capacitamos a 100 personas, de esas 100 personas no ponen atención, para algunas personas son más difíciles de tratar. Entonces, aunque demos la capacitación, no se miraría. Inclusive si alguien no aprendí nada, dirían, pero no es porque nosotros seamos malos para enseñar, sino que ellos no están poniendo atención a lo que nosotros estamos enseñando y si cometen un error, nosotros vamos a ser los culpables porque vamos a decir por qué no les enseñaron. Entonces me dijo él, mira, la forma que nosotros trabajamos es de enfocarnos en lo que se conoce como Power User. Power User significa como usuarios superpoderosos o con superpoderes. Pero era la figura en el sentido de que tomaban del grupo de los 100, agarraban, por ejemplo, los 10 que eran más capaces
y se trataban de enfocar sobre esos 10 más capaces, es decir, que todo el esfuerzo se trataba de dar a esos 10. ¿Por qué? Porque iba a ser más rápido, de alguna manera, tal vez la forma de enseñarle o que ellos tomaran la información y para poder formarlos de una mejor manera, más rápida y más efectiva. Pero la idea es de que esos 10 que se formaban, es decir, por ejemplo, hagamos de cuenta que me podían mandar a mí a capacitar. Yo capacitaba a 10 personas, pero estas 10 personas se iban a enfocar en capacitar a las otras 100. Es decir, que yo no iba a ser el único, la persona que iba a capacitar a 100, sino la persona que iba a capacitar a 10 para que estos 10 capacitaran a los 100. Y eso es similar a lo que habla el Evangelio, cuando la palabra enseña con el caso de Moisés y Yetro, cuando le dice pon a personas de miles, de cientos, de 100, de 5, para que ellos se encarguen de ellos. Y luego tú, si hay algo muy difícil, que tú tomes la postura, pero enséñales a ellos, a estas personas capacitadas, para que ellos capaciten a otros. Es prácticamente lo que está en la Biblia. Él me lo dijo, esta persona, no sé si lo leyó en la Biblia o no. Pero ya cuando me fui a ver la Biblia me di cuenta que lo que él estaba diciendo es lo mismo que dice la Biblia. Y como dice el libro de Romanos, por naturaleza hacen lo que es de la ley. Entonces vemos cómo la idea de capacitar a personas no significaría menospreciar a otras. Significaría de que al capacitar a este grupo de personas que Dios va a indicar, porque tampoco es que lo voy a escoger porque yo me puedo equivocar, sino que también Dios me va a ayudar a saber cómo escogerlos, o Dios me puede decir, para que me esfuerce en enseñarle y capacitarle, porque la idea de hacerlo es para que esta persona capacite a otras. Entonces, por esa razón, a veces en ciertos ministerios o congregaciones tal vez no nos hemos enfocado en capacitar o enseñar a cierto grupo de personas, sino que todo lo hemos tal vez relegado o puesto en nosotros, como personas o individuos, y querer llevar esa carga, por así mencionarlo. Pero si nosotros delegamos esa carga de enseñanza sobre el grupo de personas, ellos pueden desenvolver al otro grupo de personas, ¿verdad? Eh, y en este caso, por eso la idea de que nosotros aprendamos bien las cosas con esto, los ministerios, dones y todo. Y obviamente también, como dice la Biblia, que todos somos un cuerpo y tenemos diferentes partes y se capacita con las bases, con las especificaciones a este otro grupo de personas para que ellos vayan a edificar otro grupo de personas. No es un sistema piramidal realmente, sino que es un sistema de estrategia espiritual que Dios mismo lo ha dejado, porque, o como dice la escritura, no sea que tú te cargues demasiado y después vas a perecer tú y el pueblo contigo. Entonces, por esta causa es la idea de capacitar de una manera adecuada a las personas, no necesariamente para una evangelización, sino que para una enseñanza. Y en este caso es para que nosotros, como dice la escritura, seamos ministros eficaces de este nuevo pacto o ministros eficientes. Entonces, por eso hemos tenido cierta deficiencia, por eso también hemos hablado de eso en otras ocasiones. Pero en este caso estoy hablando específicamente a la situación de una mujer. Entonces, si nosotros, o en este caso en el ámbito de los varones, si realmente las personas varones ayudan a la edificación de las mujeres en sus capacitaciones, van a poder saber cómo desenvolverse en los diferentes ámbitos. Voy a poner un ejemplo que espero que se tome de buena manera. Una vez me tocó servir a mí en una congregación con los niños. Es decir, que yo era parte del servicio de los jóvenes y había una situación en la congregación, creo que sí, por eso una vez cada 2 meses o algo así, le tocaba a uno servir en este caso el área de niños. Entonces ponían a cierto grupo de jóvenes a servir en el área de niños. En este caso me tocó a mí junto con una persona, pero cuando yo estuve ahí me di cuenta de que habían 2 mujeres, había una mujer mayor y una mujer joven. Pero miraba como que los niños estuvieran descuidados, es decir, como que, ay, que miren qué hacen los niños. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasó acá, verdad? Si los niños a veces se hace mención que son como que el futuro de la sociedad, como eso se menciona, entonces ¿por qué los tenemos descuidados? O sea, yo me puse a pensar, ¿por qué no hay una persona anciana o una persona capacitada en el ministerio que esté cuidando a los niños? Y por eso mencionaba el caso de las mujeres. O sea, ¿por qué estas mujeres que están acá no se han sentado y no le han dedicado a los niños? Con esto no estoy menospreciando a la mujer.
Entonces, una de las cosas que me di cuenta es de que como no se le ha dado importancia al niño o no se le ha dado importancia a la capacitación de esa manera, y que a veces muchas de las personas que a veces se dan al cuidado de los niños en las congregaciones son mujeres. Muchas mujeres que yo he visto se han dado al hecho de cuidar niños. Entonces, como vemos de que es como hablamos la semana pasada, que es un punto bastante importante el cuidado de los niños, significaría de que los ministros, los más, si lo queremos llamar algún, por así decirlo, queremos esa palabra, de los altos rangos, deberían capacitar a estas mujeres de una manera más precisa y más exacta para que sepan cómo guiar e instruir a ese niños que les están dando, pues. O sea, no solo darle una enseñanza que hagan ciertas actividades los niñitos, sino que los niños tienen serios problemas, por lo menos una única vez serví en esa área de niños y me di cuenta realmente lo complicado que puede ser y también las manifestaciones de los niños que tienen, como a veces por lo poco que me puse a jugar con ellos, algunos mostraban frustraciones, algunos mostraban maltratos y algún otro tipo de cosas. Inclusive a veces niños que querían demostrar un cariño, lo demostraban con, por así decirlo, hasta con golpes. O sea, la manera de demostrar un cariño es como que golpeándolo, porque como que no tuvieron una otra forma de demostrarlo. Y me fui dando cuenta porque en esa vez me puse a jugar con los niños, no sé, había como 20 niños o 10 niños, no sé cuántos habían, un lugar pequeño. Entonces me di cuenta yo de que las señoritas que estaban ahí no le estaban prestando la debida atención o dando las enseñanzas de la palabra a estos niños de tal de una manera efectiva porque no han sido capacitadas. Por eso mencionaba que no van a tomar a mal el ejemplo, sino que era porque por cuanto no les han puesto importancia a esa área, por cuanto no se les ha capacitado en esa área, no pueden desarrollar esa área como es debido. Claramente, a veces uno dice, no, pues que cada quien debería ver cómo se capacita. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Igual pasa con el punto de los jóvenes. Cuando se habla con jóvenes, que no necesariamente en los jóvenes solo hay mujeres, sino que hay varones y mujeres, también eso es un área complicada que a veces se pone a otros jóvenes a que enseñen. Y siempre hay otras actividades que, por lo menos a mí, las personas dicen que los jóvenes lo necesitan. Yo fui joven y nunca necesité eso. Por lo menos yo, ¿verdad? No sé si otros jóvenes, pero por lo menos en mi caso y para mí no me parecía correcto. Pero yo me daba cuenta que no había necesariamente personas sumamente capacitadas en el ámbito y se pone a otros jóvenes a capacitar. Es decir, uno que apenas si puede con la vida, le enseña a otro que apenas si puede con la vida, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué no ponen a ministros de calibre, así como se pone en el culto general, a que sirvan en los jóvenes? No menospreciando a esas personas que están haciendo su labor. Lo que quiero es entender por qué no se está dando de esta manera. Y es porque uno puede de alguna manera no darle la, el precio, por decirlo, porque cuando se habla de menosprecio, ¿verdad? El precio, el valor adecuado a esas áreas que quiera que no la están tomando las mujeres, ¿verdad? O sea, yo no necesariamente cuando miro un área de niños miro hombres ahí sirviendo, regularmente a veces se ven mujeres. Entonces, hay una necesidad de capacitación a ellas para que puedan efectivamente ayudar a esos niños, porque eso que sean niños no significa que no tengan problemas, ¿verdad? No significa que no tengan daño, no significa que no tengan espíritus o demonios. Hay un montón de cosas que se pueden ver en los niños y como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque cuando sea grande no se apartará de él. Entonces vemos que es un área sumamente importante para no venir y, por así decirlo, remendarlos ya cuando estén grandes, ¿verdad? Porque a veces ya cuando uno quiere evangelizar, ya cuando ya las personas están destruidas, con alcoholismo, con ese un montón de cosas, pero que si se hubiera tratado de pequeño, tal vez no hubieran alcanzado ese problema ya de una manera adulta, ¿verdad? Entonces nosotros queremos evangelizar a los grandes y todo, pero descuidamos ciertas áreas que si se hubiera hecho ese cuidado o esa atención de niños, obviamente tal vez no hubiera repercutido, o tal vez si hubiera repercutido, tal vez no tan fuerte como ciertas personas, ¿verdad? Algo así como ciertas ocasiones he puesto ejemplo de que hay personas que quieren evangelizar a los mendigos y quieren evangelizar a mucha gente allá afuera y todo. Está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero nos hemos puesto a pensar de que esa persona que está mendigo en la calle puede ser que él tenía antes una empresa multinacional, pero que nunca la persona que estuvo en el trabajo le habló de Cristo. Entonces le quiere hablar como mendigo, pero no cuando estuvo en el trabajo, ¿verdad? Entonces significa de que a causa de que una persona no lo evangelizó en el trabajo, no se le expuso la palabra, esa persona pudo haber terminado como mendigo. Ahora se le quiere evangelizar como mendigo, pero se hubiera podido evitar eso si se lo hubiera evangelizado en las oficinas.
Y así podríamos ir con varias cosas porque hay personas que tal vez son ingenieros, abogados y todo, pero no evangelizan en su área de trabajo. A eso es lo que quiero resaltar, ¿verdad? Que si ese creyente o ese cristiano hubiera podido evangelizar a aquel que estaba en la oficina y tal vez hubiera creído, se hubiera evitado parar como mendigo o parar como alcohólico o algún otro tipo de manifestación, ¿verdad? Porque recordemos de que, como una de las cosas que mi papá me decía, que el alcohol, me decía mi papá, no perdona, no, él no anda viendo si alguien es niño, alguien es adulto, alguien es graduado o alguien no es graduado. Si alguien es japonés o alguien es guatemalteco, el alcohol no perdona, me decía mi papá. ¿Va? Entonces, a lo que quiero entender con esto es de que si nosotros le comenzamos a prestar atención al ministerio de la mujer, vamos a buscar capacitar a la mujer para que la mujer se desarrolle sobre áreas que ella necesita elaborar, que Dios la ha delegado sobre ellas. Por eso la semana pasada hablamos donde decía, sigue la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Eso según la Biblia de las Américas. También vimos acerca de la palabra Torah, ¿verdad? O cuando hablaba en Proverbios capítulo 31, que la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, debemos nosotros, o en términos de varones, por eso aquí mencionaba el caso de varones, buscar la manera de no menospreciar a la mujer, porque puede ser que ya lo traigamos de un índole socioeconómico o cultural, en el sentido de que nosotros venimos de alguna manera del mundo y pasamos al reino de la luz, pero podemos tener cosas todavía que pueden llevar a que menosprecien a la mujer. Claro, también tenemos que tener cuidado, como ya mencionamos la semana pasada, de no ponerla en una posición que realmente el hombre debería estar por puras cuestiones espirituales que la Biblia enseña o marca. ¿Verdad? También el hecho de que ella se desarrolle sobre lo que se tiene que desarrollar, sobre lo que Dios dijo que se tenga que desarrollar. Y nosotros puede ser de ayuda, puede ser un apoyo para que ella lo haga. Porque recordemos de que en este evangelio y también en la forma de vida, las personas ven a lo que es semejante a nosotros. ¿En qué sentido? De una persona que ha pasado por drogadicciones y toda esa parte, él entiende y sabe cómo vive y cómo, qué siente un alcohólico, un drogadicto, cuando vive sus situaciones. Alguien que no ha pasado por eso, simple y sencillamente no sabe lo que una persona, tanto con alcoholismo o drogas, ha vivido. Entonces, uno, aunque quisiera ayudar y pudiera ayudar, inclusive cuando uno predique la palabra, hay cosas que uno no va a entender, uno no va a saber. Por esa razón el apóstol Pablo dice, yo a todos me hice de todo para alcanzar a todos. Y también por eso que Dios levanta a personas de esas áreas y les pide que testifiquen. Porque cuando ellos saben y dicen, a mí mi Señor me libró del alcoholismo, dice, bueno, yo también estoy alcoholizado, si Él lo liberó, a mí me puede liberar. ¿Verdad? Pero a veces dice uno, el Señor me libró de la depresión. Dice, yo nunca he estado en depresión, saber qué es eso. Y tomándose una cerveza o otro tipo de cosas y no le pone importancia porque no se siente identificado. Entonces, en el caso de la mujer es similar, ¿verdad? Hay muchas mujeres que necesitan porque no han vivido lo que el hombre. Por ejemplo, hay mujeres que han experimentado violaciones, han experimentado, ¿cómo se llama? Cuestiones con el machismo y otro tipo de cosas, pero debería haber mujeres capacitadas para que puedan ayudarles en esas áreas, porque nosotros como varones tal vez no hemos experimentado un acoso o una cuestiones de violaciones. Eso lo ha vivido una mujer y ella sabe lo que pasa, lo que vive. Y no solo eso, sino muchas características que yo ignoro acerca de la vida de una mujer, porque en mi caso, pues yo soy varón. Entonces yo conozco ciertas cosas como varón, inclusive limitadas porque hay otras cosas que yo no he vivido, que otras personas sí. Por ejemplo, hay personas que actualmente ya se casaron y tienen una esposa. Entonces hay cosas que yo como varón soltero no conozco de un varón casado en ese punto, ¿verdad? Entonces lo que quiero resaltar es los ministros o los varones, inclusive los esposos, necesitan enfocarse y no abandonar a sus esposas. Porque la esposa también necesita o quiere ser capacitada o ayudada para poder desenvolverse y también para saber, como dice la misma palabra, ser una ayuda idónea al varón. Inclusive una vez una persona hace años me hizo un comentario, me dijo, mira, la mujer idónea no existe, me dijo, me decía él, me decía, la mujer idónea, la mujer idónea se forma, me hacía referencia esta persona. ¿En qué sentido? En cierta parte lo entiendo lo que él me dijo porque ciertamente Dios nos da una ayuda idónea, pero también hay cosas de que tenemos que aprender a formar en ellas como ella puede formar en nosotros porque es una ayuda mutua, es una edificación mutua. Por esa causa, ciertamente Dios nos puede dar a alguien, pero también hay ciertas formas que nosotros tenemos que ella necesita aprender para ayudarnos.
inclusive cuestiones que nosotros estamos viviendo que ella no conoce, nosotros debemos decir, mira, a mí me pasa esto, esto y esto, y espiritualmente yo vivo de esta y esta manera, así que si yo hago esto y esto, no lo vas a ver mal, ¿ve? Porque así, y aquí dice la palabra esto y esto y esto. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que también la mujer va a comenzar a criticar porque va a ver que uno aparentemente piensa que está loco, pero realmente no está loco, sino que está viviendo una manera diferente de lo que tal vez ella puede conocer. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es, el apóstol Pablo está, o el Espíritu a través del apóstol Pablo está diciendo, miren, ministros, miren, personas, hay mujeres dedicadas, hay mujeres brillantes en el sentido de que ellas tienen una luz de parte de Dios, personas que realmente están, mujeres consagrándose, que son útiles para ahora el ministerio, pero ustedes necesitan ayudarlas para que se desarrollen y se envuelvan en todo lo que ellas necesiten. Y también aquí dice el por qué, ¿verdad? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, que ella no se, ella está apoyando y ayudando. Inclusive yo he conocido hermanas que en la iglesia que decían, mire la hermanita tal, y dicen, sí, ¿qué pasó? Ella nomás termina el culto y se va a orar por los enfermos. Y nadie, tal vez nadie la conocía, tal vez ni siquiera pertenecía tal vez a un departamento de la iglesia, sino que ella venía, terminaba el culto, los dos cultos que daba, agarraba sus cosas, agarraba un bus, se iba para el hospital y comenzara a orar por los enfermos, ¿verdad? Cosa que yo tal vez nunca lo conocí de un compañero, necesariamente los que yo conocí, o tal vez nunca tampoco supe eso de personas ministros, ¿verdad? Que hacían eso, sino que lo conocí una persona mujer que estaba dedicándosela. Y a veces puede ser de que los ministros ni sepan que la mujer está haciendo eso, o sea, ciertas señoritas, y no se le está dando cierto apoyo. Lo digo también por otros testimonios que he visto. Entonces, la solicitud que está haciendo el apóstol Pablo, en este caso en Romanos 16, del 1 al 2, es, ella es digna de confianza, ella es digna en su servicio, ella hace un servicio a la manera como Dios lo requiere. Por favor, no la menosprecien, por favor, no la ignoren, por favor, recíbanla, trátenla como debe ser tratada, pero también ayúdenla a todo lo que ella puede necesitar para la función de su ministerio. No le pongan, por así decirlo, estorbo, ¿verdad? Que a veces también pasa a ciertas personas que hacen comentarios en YouTube. Lo que hacen prácticamente es tirar a matar porque una mujer está predicando, le tiran a matar, ¿verdad? Entonces ellos regularmente, en lugar de ser ayudas para esas personas, se han vuelto estorbos para esas personas. Entonces nosotros no debemos estorbar la obra del Señor Jesús, porque hay momentos donde Dios va a usar a mujeres, como ya se ha resaltado, o sea, si miramos en la Biblia, está Esther, perdón, sí, está Esther, está Ruth, hay otras mujeres que aparecen como Débora, eh, María, y hay otras mujeres que estaban ya haciendo su servicio que Dios las utilizó. Pero a veces nosotros también hemos entrado en menosprecios. También ya hemos mencionado aquí que se tiene que tomar el lugar adecuado, tanto hombres o mujeres, en sus diferentes términos, porque la Biblia lo señala. Una de ellas es el hecho de cuando ora o profetiza, la mujer debe cubrir su cabeza. Así que vamos a orar para finalizar, entendiendo de que si en dado caso por una persona conoce a una mujer que sirve al Señor, no la menosprecie porque sea mujer, sino que ella tiene el grado de dignidad como el servicio del varón. Pero si es de nosotros poder ayudarle, porque Dios por algún motivo nos las puede haber enviado, también hay que ayudarle y no estorbarle o ayudarle en lo que necesita. No porque sea mujer, no la menospreciemos, ¿verdad? Sino que hay necesidades y ellas pueden apoyar o entrar en una labor bastante diligente, porque también recordemos de que no solo los apóstoles andaban con Jesús, también había mujeres que andaban con Jesús, y también dice que ellas servían y ayudaban a la obra del Evangelio que Jesús cargaba. Es decir, cuando Jesús cargaba, había mujeres que estaban apoyando a Jesús tanto económicamente como estaban apoyando a Jesús de una manera con su servicio, ¿verdad? Y también, de alguna manera, también escuchando la palabra. Por eso vemos el caso de Marta y María. Ambas estaban sirviendo. Una estaba sirviendo a la escucha y otra estaba sirviendo con los quehaceres, ¿verdad? Pero vemos cómo habían también mujeres dedicadas al servicio o al querer aprender acerca de la palabra del Señor, por lo cual no hay que menospreciarlas, como en el caso que se ve cuando la mujer derrama el perfume en los pies de Jesús, o otros mencionan acerca de que lo derrama en la cabeza. Todos los hombres criticaron a la mujer, pero realmente dijo ella, de ella será escrito
y será nombrado en todos los lugares, porque ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Es decir, ningún varón tuvo la capacidad de manifestar el ungimiento sobre Jesús para su sepultura. Tuvo que ser una mujer que derramara esa fragancia para preparar el cuerpo para la sepultura de Cristo Jesús. Entonces ella hizo un acto profético, pero todos los demás la ignoraron, la menospreciaron. Cuando Dios le dio el lugar, porque ella sirvió como debía servir de una manera profética, pero todos los demás no, más bien la menospreciaron, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que si Dios lo necesita y lo requiere, en el sentido que tengamos a alguien que pueda ser mujer, poder ayudarla en el ministerio, o si hay mujeres que necesitan ser capacitadas, Dios nos va a guiar para que esas mujeres, para poder capacitar a ellas, si alguien pues es pastor o discipulador, de saber cómo enseñarle, capacitarle y formarla, porque ella también va a ayudar a capacitar, a formar a otras mujeres, o a sus hijos, o a donde Dios envíe a esta mujer, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tu bello y bendito amor está con nosotros. Nos has apoyado, nos has cimentado en la verdad, nos has guiado hasta este día y nos has dado la fuerza para continuar. Por favor, ayúdanos para poder ayudar a aquellas mujeres que lo necesitan, así como aquí hay una hermana Febe en la escritura. No sabemos cuántas hermanas Febes, por así decirlo, hay alrededor nuestro, ¿verdad? Que te están también necesitando una ayuda en el ministerio, independientemente de lo que puedan necesitar. Pueden necesitar algo económico, pueden necesitar algo emocional, pueden necesitar algo espiritual, o pueden necesitar algo en términos doctrinales. Todo lo que sea necesario, ayúdanos para poder proporcionarlo, porque ella o ellas también están ayudando al crecimiento de la obra del Evangelio. Entonces, ayúdanos a no ser estorbos al ministerio de la mujer, o para no ser de estorbos a esas hermanas Febes que están ahí ejerciendo su ministerio. Más bien poder ser de ayuda según la dirección de tu Espíritu Santo. Y no abandonar o no menospreciar las diferentes áreas que puede haber dentro del cuerpo, sino tomarle el valor o la suficiente enfoque para poder edificar o capacitar adecuadamente. Así que gracias te damos, Pastor y Apóstol Jesús. Gracias te damos, amado Dios y amigo. Por favor, ayúdanos a ser sujetos a la verdad. Y ayúdanos a ser formados en la verdad e integridad de corazón. Te damos las gracias. Por favor, aclara cualquier tema o cualquier duda que puede estar aquí, que quedó aquí plasmada en esta reunión, para que sean aclaradas, que tu Espíritu Santo guíes, enseñes, muestres, y también por la palabra le reveles a cada uno si en dado caso aquí quedó alguna duda o alguna situación, para que pueda haber claridad en los asuntos. Te agradecemos por todo el amor y la bendición que nos has otorgado. Por favor, guíanos a ser correspondientes a tu verdad y poder adorarte en espíritu y verdad. Gracias te damos. Ayúdanos, por favor, y dirígenos, por favor, para testificar de la grandeza de tu ley. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén. Vamos a orar actualmente por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque has sido bueno. Queremos hoy rendirnos ante ti, queremos arrepentirnos de todo pecado. Queremos adorarte en espíritu y verdad. Queremos reconocer que hemos pecado y te hemos fallado, y que solo por tu misericordia estamos hoy aquí para que tú nos hayas rescatado. Queremos hoy declarar que Jesús es Señor y Salvador, y que no hay Dios y que no hay salvación si no es en Jesús. Y queremos confesar de que tú has resucitado entre los muertos, y que sabemos de que tú resucitaste y que vives, y que debemos caminar en esta vida sabiendo que tenemos la esperanza de la resurrección. También queremos hoy, Jesucristo, que nos ayudes a ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y que nos ayudes a participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Padre y amado. Dirígenos hoy para contemplarte en gloria y para poder ser ceñidos de justicia y de verdad. En el nombre de tu bello Hijo Jesucristo, restaura todo lo que hemos destruido. Amén y amén. Ok, ahora vamos a orar por las diferentes necesidades que ya hemos mencionado. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que vamos a orar por las diferentes necesidades, y ya sabemos que hay de todo tipo, y por eso vamos a estar orando. En el nombre de Jesús vamos a iniciar. Bendito Padre y Salvador, venimos delante de ti para que tú ilumines el camino de este campamento, la congregación de tu pueblo en general, para que podamos andar a la luz de tu palabra, para que podamos andar el camino de santidad, y que nos permitas tener mayor comunión contigo, y que también manifiestes tu revelación
y tu visitación en nuestras vidas para poder darnos a ti cada día más. Impúlsanos e incentívanos cada vez más en buscarte en comunión. También te pedimos, Padre, sabiendo que hay personas que tienen diferentes necesidades, entre una de ellas las familiares, pueden ser por problemas familiares entre parejas de marido y mujer, puede ser problemas entre las mismas situaciones de los hijos, o en el trato, en la enseñanza, de cualquier índole. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que traigas esperanza a los corazones de los padres e hijos o esposas, para que haya una esperanza de salvación en sus corazones, y así mismo ellos puedan darte las gracias a ti por la restauración que brindarás en las vidas de ellos. Por lo tanto, envía al Espíritu de Elías para que ellos puedan ser restaurados en su familia, ser restaurados, que pueda haber perdón entre ellos, que puedan tener la capacidad de pedir perdón y perdonar, y que esas familias puedan ser restauradas. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas a salvación a estas familias, y también te rogamos, Padre, para que esas familias puedan vivir en santidad y puedan tener una bella comunión en Cristo Jesús y puedan adorarte como familia. Pedimos hoy también, Padre, por aquellas personas que tienen problemas alcohólicos, de drogadicción, de algún otro tipo de adicciones también, como lo que es, hay personas que pueden ser adictas al trabajo, los videojuegos, a las series de televisión de diverso tipo, como anime, como K-pop, K-dramas o algunas otras cosas, que ahora hay muchas cosas, ¿verdad?, allá afuera, que puedan ser libres de todo ese tipo de adicciones, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos para que tú seas aquel que pueda liberarlos y que ellos se puedan entregar a ti. Te pedimos que traiga sanidades, Señor Jehová, sobre los cuerpos de las personas, sanidades, Señor Jesús, sobre sus ojos, sus oídos, el olfato o la voz. Te pedimos hoy que traiga sanidad, Señor, sobre los pulmones, sobre los riñones, sobre cualquier cáncer que haya, Padre bendito, de cualquier tipo que haya, Señor, que tú traigas sanidad de las personas para que sean libres de cáncer, libres de SIDA, de cualquier dolencia, de cualquier trastorno, para que tú traigas libertad y sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, trae libertad a los cautivos, Padre, a aquellas personas que pueden estar poseídas o atadas. Trae libertad a ellos, Padre bendito, para que tengan libertad de adorar, de cantar, de acercarse a ti, y que puedan ser fieles a tu nombre. Así te damos las gracias, Padre bendito, por escucharnos, sabiendo que tú traerás salvación, que tú traerás que una persona pueda volver a caminar y deje de ser una persona paralítica y pueda danzar para ti, ¿verdad, Padre? Te pedimos hoy, Señor Jesús, que traigas esta sanidad sobre tu pueblo, para que tu pueblo sea como la palabra dice, que el cojo saltará y con el arpa danzará, y que puedan asimismo verte y contemplarte, que tú vas a recobrar la vista a los ciegos, en el espíritu y en el cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque es la promesa que tú traes para este nuevo pacto. Creemos en ti, queremos creer, ayúdanos en incredulidad, y pedimos que sea dado conforme a la medida de la fe de cada quien, porque por su fe han sido salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, paz y goza sus corazones en Cristo Jesús.